esa persona que está a tu izquierda, a tu derecha. Buenas tardes, familia. Ve tomando tu lugar ahí donde estás, porque en esta tarde tengo el privilegio y la bendición de poder compartir algo de la palabra de Dios, ¿verdad? Algo que Dios está haciendo. Yo creo que en ti, en mí, como familias, como hijos. Y le puedes decir a tu vecino que está a tu izquierda, a tu derecha, en la parte de atrás: ¿estás listo? Pero que se escuche, ¿eh? Yo sé que ya desayunaste, ya comiste, yo sé que hace calor, pero ¿qué te parece si oramos? Si oramos para poner este tiempo delante de Dios, y sea el Espíritu Santo, no sea el hombre, no sea el conocimiento, sino su palabra, que es la verdad, ¿verdad? Su palabra, la que nos edifica, la que nos enseña y la que nos guía. ¿Ok? Vamos a orar. Puedes inclinar tu rostro ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, aquí estamos. Aquí está tu iglesia gloriosa. Aquí están tus hijos, Señor, que hoy tú los has convocado, Dios, para exaltar tu nombre. Espíritu de Dios, sé tú en este tiempo. Que no sea el razonamiento, el conocimiento. Sé tú, Dios, en medio de este tiempo, para poder escudriñar tu palabra, Dios. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Que no sea un razonamiento, que no sea un conocimiento personal, sino tu palabra, Dios. Señor, a ti sea la gloria, la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, pues como te decía hace rato, yo sé que muchos de los que están aquí quizás estuvieron sirviendo en el primer servicio, ¿verdad? Algunos estuvimos en la junta de servidores, y yo sé que Dios nunca se equivoca, ¿verdad? Nunca se equivoca, porque siempre Dios va a hablar de acuerdo a un propósito, de acuerdo a lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Y yo sé que la palabra que tú recibiste en la mañana a través de Pastor David, posteriormente en la junta con los que somos servidores con nuestra pastora Laura, fue de mucha bendición, ¿verdad? Y como te decía, Dios nunca se equivoca. Yo le preguntaba a Dios: Señor, guía, Señor, sé tú para poder compartir a tu iglesia. Que no sea una emoción, que no sea un sentimiento, sino que tu corazón realmente pueda escudriñar la vida de tu iglesia, ¿verdad? Y rápidamente, sinceramente, ¿quién vino enojado el día de hoy? ¿O tuviste un enojo, una discusión, una circunstancia que provocó quizá, ¿verdad?, un disgusto? Porque de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que quiero hablar y quiero sembrar en tu corazón, no es precisamente un enojo, pero sí quiero que vayamos descubriendo, y está apareciendo en pantalla, ¿verdad?, el enojo, ¿verdad? Yo titulé esta enseñanza, esta charla, esta prédica, el enojo. Y tú te vas a dar cuenta por qué, ¿verdad? Y ciertamente el enojo en nosotros, pues es una emoción. Pero quiero que vayamos a esta cita bíblica que está ahí, que de ahí vamos a partir. De ahí quiero que partamos para poder ir desarrollando esta enseñanza. Y esto está en Salmos capítulo 37, en 2 versículos, ¿verdad? Dice ahí, Reina Valera 1960 está apareciendo. Dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Versículo 9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, hay 2 palabras claves en el primer versículo, que es el versículo 8. Y dice: deja la ira y el enojo. Y aún como cristianos, como discípulos, como pueblo de Dios, ¿cuántos reconocemos que aún seguimos sufriendo o seguimos padeciendo de enojos? ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción, ¿sabías? El enojo que tú y yo quizá tenemos en algunas circunstancias, en algunos momentos, pues surge de una emoción muy fuerte.
Así como el amor es muy fuerte en nuestros corazones, en nuestras vidas, déjame decirte que cuando yo empecé a estudiar, cuando empecé a analizar, empecé a orar, el Señor me mostraba que también el enojo es producto de una emoción, ¿verdad? Es producto de una emoción no controlada. Y es ahí donde muchas veces el enojo va a producir, pues obviamente heridas, va a producir daños, va a producir aún, ¿verdad?, enfermedades. ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción destructiva. Porque si tú no controlas un enojo, o sea, no está mal que te enojes y tú vas a ir viendo por qué. Pero hay muchas veces que el enojo se nos sale del control, ¿verdad? Se nos sale aún, como decimos, ¿verdad?, de nuestro alcance, y empezamos a decir cosas, a pensar, a hacer, porque no estamos controlando esta emoción. Dile a tu vecino que está ahí a tu lado: ¿controlas el enojo o el enojo te controla? Porque yo creo que Dios nos dio emociones. Así como Dios puso amor en ti, en mí, amor a tu pareja, a tus hijos, a nuestro prójimo, aún también, ¿verdad? El enojo es algo que brota, y brota desde lo más profundo de nuestros corazones. Brota desde lo más profundo que hay en ti y en mí, aún de los pensamientos, aún de nuestro corazón, aún de lo que estemos viviendo, aún de las circunstancias del hogar, del matrimonio, los hijos, las relaciones. ¿Cuántos de aquí no se han enojado? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos enojado, y a lo mejor por cosas muy, muy insignificantes o muy pequeñitas. Pero ¿qué pasa cuando ya son cosas mayores? ¿Qué pasa cuando ya son cosas en donde se nos sale del control? Decía Pastor David, ¿verdad? Dios no pierde el control de las cosas, de las circunstancias. Nosotros sí, porque esa es nuestra naturaleza, quizá, ¿verdad? Y no quiere decir que todo nos salga mal. No, pero ciertamente Dios aún permite que tú y yo experimentemos esta emoción que es el enojo, ¿verdad? Cuando te enojas, ¿qué pasa? Gritas, no estás a gusto, te irritas, entras en ira, porque decía el Salmo, ¿verdad? Deja la ira, porque muchas veces el enojo se va a convertir en una ira, y ahí es donde ya realmente pues está más complicado, ¿verdad? Porque ahí realmente van a venir cosas a tu vida y a mi vida en donde realmente las cosas se nos van a salir del control, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando en tu casa te enojas con tu hijo, con tu esposa? ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuáles son tus palabras? Aún como seguidores de Cristo. Y no estoy hablando de groserías, no estoy hablando de malas palabras, sino de actitudes, de gestos, de señas, ¿verdad? Porque muchas veces el enojo, se nos dice, no, él está enojado. El rostro nos cambia. ¿Tú puedes reconocer cuando tu pareja, tu esposa o tus hijos están enojados? Yo creo que sí, ¿verdad? Es muy visible. Es muy, hasta cierto punto, ¿verdad?, muy notorio cuando alguien, tú sabes cuando alguien viene enojado, cuando alguien lo hicieron enojar, o cuando alguien viene en gozo, en paz, en tranquilidad. Eso es inevitable. Entonces, no podemos caer en esta emoción del enojo. No podemos aún, ¿verdad? Dice ahí, deja la ira, desecha el enojo. No te excites. Porque ¿cuántos de aquí muchas veces, verdad, hemos levantado la voz en casa? Y no solamente en casa, en tu trabajo, en la escuela, aquí en el servicio, ¿verdad? Muchos de aquí estamos sirviendo en diferentes ministerios. ¿Y qué pasa cuando tu autoridad, nos hablaron hace rato, nuestra autoridad nos delega algo, nos dice algo? ¿Cómo lo tomas? ¿Con qué actitud lo estás tomando? ¿Con gozo, con paz, o con enojo, con ira? O como decíamos, ¿no? Pues lo voy a hacer, y el pero, ¿verdad? Y ese pero muchas veces va a provocar en ti y en mí, pues una herida, va a provocar resentimientos, va a provocar aún, ¿verdad?, cosas
que en ti y en mí no debiesen existir. Porque así como el amor está en ti, te decía hace rato, el enojo en cualquier momento va a brotar. Pero como hijos de Dios, por ser portadores de la presencia de Dios, por tener al Espíritu Santo, pues ya deberíamos de tener ese control sobre el enojo, ¿verdad? Ya no es tan fácil, o ya no debiese ser tan fácil que tú y yo nos enojemos cuando alguien nos dice algo, cuando pasa algo en casa, con los hijos, en las finanzas, con la salud, cuando no nos atienden bien. Esto es clásico, ¿verdad? Cuando tú vas a comer a algún lado y se tardan en servirte, ¿qué es lo primero que haces? Produce molestia, ¿verdad? Produce enojo. Y es ahí donde salta esa emoción, es ahí donde muchas veces, ¿verdad? Las emociones nos controlan y empezamos a decir, empezamos a manotear, empezamos a señalar. Y Dios no quiere eso para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos cosas nada más. Hay un enojo correcto y hay un enojo incorrecto, ¿verdad? No hay de otra. No hay de otra, ¿verdad? Porque el enojo incorrecto muchas veces es destructivo. Es ese enojo que en ti y en mí va a provocar envidias, provoque celos, provoque contiendas. Porque yo estaba pensando y estaba estudiando y decía, pues realmente, ¿qué pasa cuando este enojo incorrecto toma varias formas? Ya no nada más es enojo, sino amargura. Imagínate, estamos empezando con el enojo nada más, ¿verdad? Pero dice que muchas veces el enojo, conforme va avanzando, conforme vamos creciendo, madurando o aún avanzando dentro de los caminos de Dios, se puede convertir en amargura, en malicia, en gritería, en envidia, resentimiento, intolerancia, crítica, venganza. Y son adjetivos, son sinónimos que aún la palabra, y más adelante lo vamos a ver, que a Dios no le agradan, ¿verdad? Enemistades, cuando estamos llamados a ser un cuerpo, cuando estamos llamados, ¿verdad?, a mantenernos en unidad. Pero ante un enojo, ante una ira, pues lo primero que vamos a causar, ciertamente, pues es molestia. No, mejor ya no me acerco, mejor ya no me dirijo a él, porque se enoja de todo. ¿Cuántos hemos tratado con este tipo de personas que les dices algo, y no solamente dentro de la iglesia? Muchos de los que estamos aquí quizá tenemos trabajos seculares, ¿verdad? Con autoridades, con jefes, cuando tú vas en el transporte, y hay circunstancias que muchas veces se salen del control. Y muchas veces este enojo, ese resentimiento, esos ataques, esa rebelión, pues realmente va a producir heridas en tu corazón, va a producir aún, ¿verdad?, amarguras. Va a producir en ti y en mí cosas que no edifican y que van a contristar al Espíritu Santo, y tú vas a ver por qué. Cuando nos enojamos, muchas veces perdemos el control. Cuando nos enojamos, muchas veces aún decimos, ah, caray, ¿qué pasó? Pero si yo no era así, ¿por qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Porque muchas veces hay algo que está oculto, hay algo que está en ti, en tu corazón, que no nos deja, ¿verdad?, cambiar, que no nos deja avanzar, madurar, crecer. Y es ahí donde se vuelve una ambición o un placer. Imagínate que el enojo se vuelva un placer. Y ya no nada más para ti, sino para otros, que tú provoques a ir a los demás, ¿verdad? Como decimos los mexicanos, que saques de sus casillas, ¿verdad?, a los demás. No, porque realmente no estamos aplicando realmente lo que Dios quiere. Porque tiene promesa, este salmo que tuviste ahí, ¿verdad? Heredarán la tierra. ¿Pueden volver a poner el versículo 8, 9 que diga? Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Sí, tú y yo vamos a tener, nuestro Señor Jesucristo lo dijo, vamos a tener aflicciones en este mundo, pero tranquilos, calma, no te enojes, porque hay promesa.
¿Sabes esperar ante un enojo? ¿Sabes qué responder? O muchas veces lo que se nos ha pedido cuando estamos enojados es quedarte callado, ¿verdad? Porque vamos a empezar a defendernos y lejos de salir bien librados, pues vamos a salir bien raspados, ¿no? Como decimos. No vamos a llegar a ningún acuerdo. No vamos a llegar a ningún lugar, ¿verdad? Pero para eso está el dominio propio que tú y yo ya conocemos. Dios, así como ha puesto a un Dios emociones de amor, de enojos, está el fruto que es del dominio propio, el fruto del Espíritu Santo, que cuántas veces no hemos leído, que cuántas veces no hemos aún dicho, ¿verdad? Dominio propio. Te falta dominio propio. ¿Para qué? Para que no te enojes, para que no entres a ira, para que no entres en contiendas, para que no seas amargado, para que no seas intolerante. ¿Cuántos intolerantes hay aquí? Ninguno, ¿verdad? O estamos en ese proceso en donde si te dice, espérate, ¿te esperas o te enojas? Pues es que me dijeron que a las 8, es que me citaron a las 8 y me estás atendiendo hasta las 9. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Aún Dios quiere tratar algo con nosotros. Aún Dios quiere desarrollar en ti y en mí no solamente paciencia, sino para que ese enojo, para que esa ira, ¿verdad? Pues se nos vaya quitando, se nos vaya calmando, y en su momento tú te vas a dar cuenta que no va a pasar nada. Así digan lo que te digan, hagan lo que te hagan, no va a provocar nada de esto. Quiero que vayamos a la Escritura, ¿no? Quiero que vayamos realmente lo que dice la Escritura sobre esto que te estoy diciendo, porque yo creo que esto ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa cuando somos confrontados con la Escritura? Cuando realmente la Escritura nos dice qué hacer. Es Efesios capítulo 4. Vamos a leer del versículo 29 al 32. Efesios, ahí está apareciendo ya. Dice ahí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Avanzamos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, dice ahí, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Me encanta esta palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Efeso, en donde ciertamente en toda iglesia no es que haya problemas, lo ideal es que no hubiese, no existiese, ¿verdad? Pero muchas veces como iglesia vamos a tener circunstancias, vamos a tener situaciones, problemas, malos entendidos. Pero aquí dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Por muy enojado que tú estés, por lo que te hayan hecho, por lo que te hayan dicho, porque empieza a decir ciertas palabras que tú ya conocemos, ¿verdad? Sino que sea la buena palabra de edificación, ¿verdad? Una palabra que edifique ante una ofensa, que sabemos que es difícil, pero por eso estamos creciendo, para que aun cuando nos hagan el mal, contestemos ¿con qué? Con el bien, ¿verdad? Porque ya no estamos bajo la ley de ojo por ojo, diente por diente, así lo dijo Jesús, ¿verdad? Ya no. Y me encanta el versículo que sigue después. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, porque esto realmente no va a edificar, no va a ayudar, ¿verdad? Porque ante todo enojo, ante toda circunstancia, todo problema, pues Dios nos guarde, ¿verdad? Pero es lo primero que hacemos. Levantamos la voz,
no analizamos las circunstancias, nos irritamos, o porque ya quizá no nos dieron de desayunar, o nos fue mal en el trabajo, o el transporte público, y llegas a la casa, llegas a la escuela, llegas al trabajo, y lo primero que haces es gritar, es encenderte en ira, encenderte, dice aquí, ¿verdad? O sea, perdonarnos. ¿Sabes que el perdón es algo tan fundamental, tan importante en nuestras vidas diariamente? Perdonar, perdonar, perdonar. Porque ahí lo dice al final. Perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Porque ante todo enojo va a haber una ofensa, quizá. Porque a lo mejor va a lastimar tu corazón. Porque a lo mejor va a provocar una herida, ¿verdad? ¿Tú has perdonado una ofensa? ¿Quién ha perdonado una ofensa aquí? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Ha dolido? Claro. ¿Te has enojado? También. Quizá no tiene validez o no era necesario, ¿verdad? Pero muchas veces la falta de perdón, la falta aún no de confrontar, sino de ir y aclarar las situaciones, ¿verdad? Es algo que se nos ha enseñado aquí en esta casa, en donde si tú tienes una situación con alguien, lo mejor es hablar, exponer de buena manera. Pero dice aquí, ¿verdad? El primer versículo, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. Sino que sea la buena para la necesaria edificación. Para edificar, no para destruir. Porque somos expertos, ¿verdad? En destruir, en criticar, en señalar. Vamos a ir a otra cita. Esto está en Mateo 5. Mateo 5. ¿Sí traen Biblia? ¿Sí? Ok. Vamos a leer del 21 al 26. ¿Ok? Ahí está apareciendo en pantalla. Y dice Mateo 5:21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Hacemos una pausa ahí. Jesús hablando, ¿no? Jesús exponiendo una circunstancia. No es necesario matar a alguien, no es necesario aún, ¿verdad?, golpear a alguien. Cualquiera que se enoje en contra de su hermano será culpable de juicio, ¿verdad? Y sabemos con quién vamos, no así con un juez injusto, sino con el juez que es más justo, que es Dios, ¿verdad? Somos culpables de juicio cada vez que nos enojamos. Pero aún en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, tenemos ese chance, ¿verdad?, de pedir perdón, de arrepentirnos, de no volverlo a hacer y librarnos de este juicio que está hablando aquí. Porque lo que dice al final está tremendo, ¿eh? Necio. ¿Alguna vez te han dicho necio? ¿Eres un necio? Fatuo. Alguien que se enoja quedará expuesto al infierno de fuego. Es Jesús hablando, ¿eh? No es el hombre, es Dios mismo hablando. Por eso es muy importante que ante una reacción de enojo, de una mala palabra, de un gesto, tengas en cuenta esta parte. Y no quiere decir que te vas a ir al infierno luego, no. Continuamos con el 23. Por tanto, y esto lo hemos aprendido en la cena del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces se nos ha dicho?
Si tienes algo en contra de tu hermano, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Versículo 25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez y el alguacil y seas echado a la cárcel. Dice ahí, de cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo que por algo tan sencillo, que yo sé que las ofensas, por muy pequeñas que sean, lastiman el corazón, hieren el corazón. Pero esto es algo que ya hemos aprendido muchas veces, pero por una u otra circunstancia lo seguimos haciendo. Pero es por esa parte de las emociones que muchas veces no las controlamos, porque estamos hablando de un enojo incorrecto, de un enojo que nace de una herida, que nace de nuestro corazón. No vamos a ir a esta cita, pero hay una historia que tú conoces sobre el rey Acab, ¿verdad? Nada más te voy a dar la cita, está en Primera de Reyes 21:4 y habla sobre el viñedo de Nabot, en donde Acab quería ese viñedo, ¿verdad? Pero Nabot le dice, no, ese es mío, es herencia de mis padres, no te la voy a dar. Y dice que Acab se fue. ¿Cómo se fue? Enojado, ¿verdad? Enojado, y entró a su casa y dice la escritura que se encerró en su cuarto y no comió y no salió. Imagínate cuál fue el grado del enojo de Acab para hacer esto. Y sabemos las consecuencias que fueron terribles, ¿verdad? Porque ¿a quién recurrió? A su esposa. ¿Y qué hizo su esposa? Pues no mató a Nabot y tomó la tierra que no le pertenecía. Fíjate lo que puede causar un enojo. Muchas veces llegamos a nuestra casa, platicamos una circunstancia. Obviamente primero los que estamos casados llegamos con nuestra esposa y exponemos lo que pasó. Y es ahí donde la sabiduría de la esposa, es ahí donde aún el dominio propio de las emociones no pueden llegar a esto, ¿verdad? Nos fue mal en el trabajo, pasó esto, ok, no pasa nada, mira, vamos a ponerlo en el tiempo de Dios, vamos a ponerlo en las manos de Dios. Pero no hacemos esto. Qué tremenda historia, ¿verdad? Y aquí sí quiero que vayamos. Vamos a ir a Números capítulo 20. Moisés, el hombre más manso sobre la tierra, ¿verdad? Y no estoy demeritando a este hombre de Dios, no estoy demeritando todo lo que hizo, todo lo que hasta cierto punto sacrificó, y sabemos, ¿verdad?, lo que pasó. Pero quiero que leas esta historia. Ahí va a aparecer, vamos a leer Números 20 del 10 al 13. Resumido, dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación, no nosotros, en la tierra que les he dado. Un poco de contexto. Tú puedes leer Éxodo capítulo 17 y es el mismo pasaje, la misma historia, en donde el pueblo de Israel estaba sediento, en donde el pueblo de Israel tenía sed, y lo primero que hizo el pueblo fue enojarse. Y le dijo, Moisés, estábamos mejor en la tierra de Egipto, teníamos casa, teníamos techo, teníamos alimento. Aquí hemos venido a morir únicamente. Y dice Éxodo
No dice ahí, ¿verdad? Pero dice Éxodo que Moisés fue a la presencia de Dios a la entrada del tabernáculo, oró a Dios y Dios le dio instrucciones que tenía que pasar. Y Moisés obedeció y Moisés hizo lo que le dijo Dios. Pero pasamos a Números 20, la misma historia. El pueblo de Israel, ya avanzado en años, pasa lo mismo. El pueblo cae en sequía, hay una sed. ¿Y qué decía Efesios? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Y qué fue primero lo que les dijo Moisés? Fíjate lo que dice el versículo 10. Ponemos el 10 nuevamente. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Yo sé que a lo mejor no era para tanto, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor la palabra rebelde no es una ofensa, o a lo mejor para algunos sí, pero no es como tú mires, no es como nosotros miremos, sino lo que Dios vio, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está viendo, tus maneras, nuestras maneras. Oíd ahora, rebeldes. Obviamente ya Moisés, pues realmente, ¿cuántas cosas no vivió? ¿Cuántas veces les dijo una y otra vez al pueblo de Israel? Y no entendían y luchaban y como que sí le hacían caso y como que se levantaban, pero se mantuvo. Pero llega a este punto donde aún también Moisés se enoja, le dice: rebeldes, ya, como diciendo los mexicanos, ya estuvo, ¿no? ¿De qué se trata? O sea, ya tanto tiempo, otra vez, lo mismo. Señor, pues te los entrego. Y dice el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Y qué decía el salmo que leímos al principio? Los que esperan en el Señor heredarán ¿qué? La tierra. Los que esperan, los que sin importar las circunstancias, los que sin importar los problemas esperan, son pacientes. Algo que el Señor me mostraba a través del pasaje de Moisés fue que se convirtió en un hombre violento en ese instante, porque la instrucción fue clara: habla a la roca. Pero obviamente Moisés se enojó. Moisés entró en una etapa de violencia cuando Dios simplemente le dijo: habla y yo haré que brote agua. O sea, en pocas palabras, Moisés quiso usurpar el lugar que Dios tiene. Y no solamente eso, sino que les dijo: rebeldes. Imagínate que Dios diga: eres un rebelde. Dices: Señor, pero yo obedezco, Señor, yo sirvo, yo me congrego. Moisés usurpó un lugar que no le correspondía. Al decir esta, a lo mejor era verdad, ¿verdad? Tanta rebeldía que había en el pueblo de Israel. Hemos leído pasajes, capítulos en devocionales, en cursos, en donde el pueblo de Israel pues realmente tenía un corazón, ¿verdad? Un corazón muy duro, un corazón hasta cierto punto que se desviaba tan fácil de las cosas y que le era difícil salir del cautiverio que había estado. Moisés intentó tomar un asunto en sus propias manos, algo que no le correspondía a él, cuando solamente Dios le dijo qué hacer. ¿Qué pasa cuando a ti y a mí Dios nos dice qué hacer ante una circunstancia de conflicto? Vas y dice, leíamos, ¿verdad? En Mateo: ve con tu hermano, habla, expón, ¿verdad? No vaya a ser que él te entregue. Te va a decir: Señor, yo lo suelto, Señor, yo lo bendigo, Señor, sé tú.
Porque muchas veces queremos tomar el control en asuntos que no nos corresponden, ¿verdad? Los que esperan en el Señor. ¿Tú sabes esperar ante un enojo, ante una circunstancia, ante un problema? Yo creo que la mayoría hemos experimentado, ¿verdad? Hemos aprendido a esperar en Dios, ya no esperar en nuestra propia prudencia y en confiar en ella, ¿verdad? Dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y no es que tú y yo seamos impíos, pero muchas veces, aún como seguidores de Cristo, como discípulos, como congregantes, como servidores, ¿verdad? Estamos en contiendas, en celos. Dios nos guarde. Pero en algún momento de nuestra vida hemos experimentado esto. Dile a tu vecino: no seas tan enojón. Vamos terminando y vamos a exponer a Moisés otra vez. Dice: ay, otra vez, Rafa. Vamos a ir a Éxodo capítulo 32. Y la diferencia, fíjense, el mismo hombre, la misma presencia de Dios, un tiempo antes de lo que fue Números. Éxodo 32 del 15 al 20 rápidamente, y dice: y volvió Moisés y descendió del monte trayendo de su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno del otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo, fíjense Josué, que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de canto oigo yo, dice Moisés. Avanzamos. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. ¿Qué ardió? Contextos diferentes, enojo, ira. Pero fíjate, y arrojó las tablas de las manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué crees que sintió Dios cuando hizo esto? ¿Qué ha de haber dicho Dios? ¿Por qué le rompiste, Moisés, si te las acabo de entregar? No, ¿verdad? Dice que se encendió una ira, pero una ira de celo por la obra de Dios, porque Moisés era el íntimo del Señor. Y cuando se dio cuenta que por 40 días que estuvo en la presencia de Dios, hablando con él, y descendió, lo primero que escuchó fue un alarido, fue que había levantado un ídolo. Y tú sabes la historia, tú sabes todo el contexto, sabes todo el capítulo, pero quiero enfocarte en esta parte. La ira de Moisés fue diferente, ¿te das cuenta? Fue un enojo hasta cierto punto correcto, ¿verdad? Porque lo que estaba haciendo el pueblo de Israel era lo incorrecto. No era lo que Dios estaba buscando, no era lo que Dios anhelaba para su pueblo. Y no es que Moisés le estaba faltando el respeto a Dios, ni mucho menos a las tablas, no. Sino que vio los ojos del pueblo, vio a cada persona. Y ese pueblo representaba a Dios. Aquellos que estaban adorando al ídolo, aquellos que estaban danzando, gozando, ¿verdad? Y ese es donde el celo de Moisés, el celo de Dios, fue el mismo celo de Dios. Fue el mismo celo de Dios que muchas veces cuando tú y yo hacemos lo incorrecto, cuando tú y yo estamos enojados, cuando tú y yo estamos, se va a escuchar mal, amargados, necios, fatuos, dice la escritura, ¿verdad? Es la misma ira que Dios dice: ¿por qué?
O sea, ¿por qué? Si tú eres mi hijo, eres mi pueblo, yo quiero lo mejor para ti. Y hay promesa en el Salmo 37 que leímos, ¿verdad? Los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Y tú conoces la historia de estas dos pasajes que acabamos de leer. Le dice Moisés: por cuanto esto desobedeciste, no entrarás en la tierra. No entrarás. Qué tremendo. Imagínate que nos diga esto el Señor, que Dios nos libre. Pero Señor, yo serví, Señor, yo oraba, yo servía, yo era ministro, yo esto. Y tú conoces la historia. No te conozco, pero en ti eché fuera demonios, sané enfermos. No te conozco, no te conozco, Rafa. Es un tiempo en donde realmente la ira, el enojo, la gritería, aún todo aquello que muchas veces está en nuestro corazón, y lo vimos a través de la vida de un hombre de Dios, el hombre más manso que caminó en esta tierra, tuvo consecuencias. Podemos aprender un poco también de desobediencia de Moisés, no nada más de un enojo, no nada más de una ira, no nada más de una emoción, sino de desobediencia, de no saber esperar el tiempo de Dios. Y es lo mismo que muchas veces batallamos tú y yo, pero por eso estamos aquí, por eso estamos aquí aprendiendo, congregándonos, escuchando la voz de Dios, estando atentos. Y eso es lo que realmente a ti y a mí nos debe de importar. Decir: Señor, sí, pequé. Bueno, más bien, me airé pero no pequé, así lo dice la escritura, ¿verdad? Airaos pero no pequéis, ¿eh? Porque es tan fácil enojarnos en este mundo. Es tan fácil, ¿verdad?, entrar quizá en iras. No es lo ideal, ya lo vimos, ¿verdad? Él dice, vamos concluyendo, si me puede apoyar el grupo de alabanza para ir cerrando este tiempo. Como conclusión, se va a escuchar mal, pero el enojo va a ser un compañero frecuente, pero va a depender mucho de ti, de mí, porque es una influencia que destruye, es una influencia que roba la bendición, es una influencia, ¿verdad?, que si no la sabemos reconocer, es un peligro potencial para ti y para mí. Y no por lo que le pasó a Moisés, que es tremendo, ¿verdad? Y lo mismo nos puede pasar a ti y a mí. Airaos pero no pequéis. No está mal que te enojes, no está mal. Lo importante es aquí cómo estás reaccionando cuando te enojas. ¿Qué estás haciendo cuando te estás enojando? ¿Cómo respondes? ¿Cómo te conduces? Responde con mansedumbre y dominio propio ante una ofensa, ante un enojo. Estamos llamados a ser agentes de paz, reconciliadores, antes de ser contendiosos, antes de contender con alguien y aún con la familia de la fe. Se supone que los primeros debemos ser nosotros, que ya conocemos la escritura y la hemos leído, la hemos entendido, pero no sé qué pasa, que se nos olvida. Somos agentes de paz en medio de un conflicto. Somos reconciliadores. Ninguna palabra, ¿verdad?, el perdón es algo fundamental dentro de un enojo. Y lo veíamos, ¿verdad? Cuando haya algo con tu hermano, ve, ponte de acuerdo, perdona, suelta, entrégalo a Dios. Dios ya lo conoce, pero Él está esperando a ver qué hacemos. Él ya conoce las circunstancias, ya tiene la solución, pero siempre va a decir: tienes que ser tu hijo, tienes que ir tú. Yo no lo voy a hacer, porque tiene que nacer de tu corazón, tiene que nacer de tu boca. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde? Y quiero leerte un último versículo.
Esto está en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 21. Ahí aparece, dice, esto es para todos nosotros. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Desechando, dice, ¿verdad? Toda inmundicia y abundancia de malicia. Me encanta Santiago. Todo hombre sea pronto para ir. Y cuando está hablando de hombres, hombres y mujeres, no nada más del varón, hombres y mujeres, jóvenes, preadolescentes, niños aún, prontos para oír, atentos para escuchar. Moisés escuchó la voz de Dios. Moisés sabía qué hacer. Dos contextos diferentes, el mismo hombre, consecuencias diferentes. Y en esta tarde Dios quiere hacernos libres de todo enojo. Dios quiere quitar iras, maledicencias, conflictos, porque es un tiempo en donde Dios dice la palabra en el salmo que leímos al principio: los que esperan en el Señor heredarán la tierra. ¿Qué tierra está hablando Dios? ¿Qué tierra? No una tierra, no un terreno. No como Acab, que quería la viña. No como Acab, que quería algo físico. A lo mejor la viña de Acab era de Nabot era enorme, daba mucho fruto. Pero Dios hoy te quiere dar una tierra nueva, un corazón nuevo, un espíritu renovado, en donde toda maledicencia, en donde toda mala palabra, en donde toda ira, toda amargura, todo celo, todo resentimiento, todo enojo se ha quitado de nuestras vidas. Porque no levantamos nuestras manos en esta tarde y reconocemos que en algún momento de nuestras vidas nos hemos enojado. Quizá hemos peleado con la ira, con la contienda, con el chisme, la murmuración. Señor, ayúdanos. Señor, aquí estamos, Padre, porque queremos, Dios, ser hombres entendidos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, Señor, que en todo tiempo sepan esperar, que tengan una blanda respuesta ante cualquier señalamiento, ante cualquier cuestionamiento. Espíritu Santo, sé tú en nuestras vidas. Espíritu Santo, tú trayendo el dominio propio que necesitamos, no para enojarnos, no para caer en contiendas, en iras, en celos, en amarguras. Oh precioso Espíritu, te entregamos todo enojo, todo resentimiento, Señor. Y si es que tenemos algo cargando, una carga que tú no has puesto, Señor, hoy te la entregamos. Hoy ponemos delante de ti toda circunstancia, todo malentendido, Dios. No solamente en nuestra casa, sino en el ministerio, iglesia, trabajos, familias, relaciones, amistades. Señor, aquí estamos. Que seamos prontos para oír tu voz. Que seamos, Señor, aún tardos para hablar. Que sepamos escuchar antes de hablar, Señor. Que realmente sabemos que eres bueno. Desechamos toda inmundicia de nuestras vidas, de nuestro espíritu, para que seas tú fortaleciendo lo más profundo de nuestros corazones. Oh Espíritu de Dios, aquí estamos, Jesús. Perdónanos si que hemos contristado al Espíritu Santo. Oh gloriosa cruz, aquí estamos. Oh Espíritu de Dios. Esa cruz lo puede hacer nadie más.
No es en tus fuerzas, no es en tu conocimiento. Solamente Él nos enseña, nadie más, ni tu experiencia, ni todo el tiempo que tú tengas aquí en la iglesia. Solo la cruz de Cristo, esa cruz que está ahí, esa cruz que día con día es el propósito, es el destino, porque los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Y nosotros declaramos que sabemos esperar, que somos tardos para hablar, que somos, Señor, aún prontos para escuchar, Dios, tu consejo, tu palabra, Dios. Aquí estamos, Jesús. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y no caemos en juicios que no nos corresponden, porque Jehová es un Dios justo. Dios es un juez justo, dice su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti sea, Dios, toda gloria y toda honra, Jesús. Te amamos y te bendecimos, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén.